Bien, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido pues al curso de mecánica de fluidos. Y bueno, en esta ocasión, básicamente a la semana 6, ¿no? Del curso de mecánica, valga la redundancia. Y pues el tema que vamos a ver el día de hoy es fuerzas distribuidas en superficies planas y curvas, ¿no? Bueno, de por sí, ya pues todas las fuerzas en sí que actúan sobre los cuerpos actúan en forma distribuida, ¿no? Por ejemplo, si tienes una varilla de fierro, en esa varilla de fierro, bueno, la masa está distribuida pues proporcionalmente a la longitud. Entonces, en cada porción de esa masa, pues está actuando la fuerza de gravedad, ¿no? Solo que de repente para fines prácticos, pues esa fuerza de gravedad se concentra en un punto llamado centro de gravedad, ¿no? Lo mismo cuando uno de repente camina, deja huellas, ¿no? ¿Y por qué deja huellas? Porque toda la fuerza de gravedad, bueno, si compensáramos con la normal, queda distribuida en la planta de tus pies. Y esa fuerza distribuida en esa superficie genera una presión, ¿no? Y bueno, pues todas esas fuerzas en la planta del pie están distribuidas, ¿no? Entonces, cualquier objeto que esté actuando, entonces, en realidad, en todos los cuerpos, las fuerzas actúan en forma distribuida, ¿no? Bueno, en esta ocasión, básicamente vamos a hablar acerca de superficies planas y curvas, ¿no? Mira, acá se tiene, por ejemplo, este tipo de construcciones que se hacen, pues, para almacenar agua a gran cantidad, ¿no? Puede ser para una central hidroeléctrica, qué sé yo, cuál sea el fin, pues, o el objetivo, ¿no? Y verán, pues, acá, por ejemplo, de que la anchura de la construcción de arriba hacia abajo es mayor, ¿no? Y eso se hace, pues, porque, bueno, los ingenieros saben de que a medida que aumenta, pues, la profundidad, aumenta la presión. Entonces, si lo hiciese del mismo espesor tanto arriba y abajo, tanto sería la presión en la parte interna que generaría, pues, una presión muy grande y esa presión muy grande puede, digamos, dañar la estructura, ¿no? Entonces, para no dañar la estructura se hace cada vez más ancho abajo cuando las construcciones son así en forma plana, ¿no? Cosa contraria que sucede con una superficie curva, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar acá de las planas, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una construcción plana, es un muro de contención, bueno, y verán ustedes que la base, la anchura de la base es mucho mayor que la construcción vertical, ¿no? Y esa anchura se debe pues a que a medida que aumenta la profundidad, pues está aumentando la presión. Entonces por eso que abajo se está haciendo más ancho, ¿no? En estos muros, por ejemplo, de contención, bueno, se tiene presente también que aparte de la existencia, digamos, de la presión del mismo fluido, también existe presión de parte de la atmósfera, ¿no? Bueno, la atmósfera pues actúa en todas las ediciones, ¿no? Entonces, tanto externamente como internamente en estos muros de contención pues están actuando, ¿no? Entonces, como tanto externamente e internamente son iguales, entonces es como que se equilibrara, ¿no? Entonces la única fuerza que estaría actuando de parte del fluido, bueno, la única fuerza que estaría actuando sobre el muro de contención sería por de parte del fluido, ¿no? Estas flechitas en realidad son presiones, ¿no? Pero esas presiones también están asociadas a fuerzas hidrostáticas, fuerzas hidráulicas, ¿no? Y esta presión pues se incrementa a medida que aumenta la profundidad. Bueno, acá aparece un triángulo, ¿no? Bueno, el 3D es un triángulo de distribución de presiones, de fuerzas. Y pues la idea es determinar dónde actúa esa fuerza, cómo determina su módulo, entre otras, ¿no? Entonces ahí tenemos un muro de contención vertical. Ahora veamos un muro de contención curvo, ¿no? En el caso de los muros de contención que son curvos, pues se hacen tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo ancho, ¿no? Y bueno, pues eso se debe a que las superficies curvas distribuyen mejor la presión. Y es por eso que muchos de los contenedores que transportan fluidos tienen forma curva, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, los tanques que llevan combustible o cualquier otro tipo de fluido, tienen forma cilíndrica, ¿no? O de repente el mismo balón de gas que tenías antes en tu casa, pues tiene forma así ovalada, ¿no? Las esquinas son ovaladas. O sea, ¿por qué no son algo cuadriculado, ¿no? Algo recto, ¿no? Entonces, si fuese muy recto, pues las presiones serían muy grandes en esas partes, ¿no? Entonces, la curvatura básicamente se hace para distribuir pues, mejor la presión que ejercen fluidos al interior de estos recipientes, ¿no? Ese es el objetivo básicamente de la construcción curva, ¿no? Entonces, acá en esta construcción curva, entonces la parte superior como la parte inferior, bueno, la anchura de la construcción, pues del muro de contención es la misma, ¿no?
Entonces, en ese sentido, el tema del día de hoy pues, va a ser lo siguiente, ¿no? Dice acá, al finalizar la sesión, ustedes como estudiantes van a aprender a calcular la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante cabe señalar que no es una fuerza más, ¿no? O sea, algunos dicen, ¿cómo dibuja la fuerza resultante? En realidad no se dibuja, ¿no? Sino que simplemente se hace los cálculos, ¿no? Los cálculos y se supone pues que la fuerza resultante actúa en un determinado punto, ¿no? Pero no es una fuerza, ¿no? Sino es aquella que reemplaza un conjunto de fuerzas y pues existen expresiones matemáticas que permitan pues calcularlo, ¿no? Se puede calcular una superficie curva en plana y una superficie curva, ¿no? Por efecto dice la presión de un líquido que está contenido pues en un tanque, ¿no? Ya, entonces primero veamos si está grabando, ¿no? Ok. Mira, tenemos acá un muro de contención vertical, ya que tenemos un muro de contención, un muro inclinado, ¿no? Los muros inclinados también se llaman presa, ¿no? Entonces tenemos acá una presa, ya que tenemos un muro de contención vertical. Y acá hay un pequeño comentario, dice, ¿no? Sobre una superficie plana, las fuerzas hidrostáticas forman, dice, un sistema de fuerzas paralelas y a menudo, dice, se necesita la magnitud de la fuerza y su punto de aplicación, el cual se llama centro de presión. Ya en resumen, cuando tú tienes una superficie plana, ya sea un muro de contención vertical o una presa, dice que las fuerzas que actúan de parte del fluido van a ser todas ellas paralelas. Y el punto de aplicación de la fuerza resultante tiene un nombre, ¿no? Se le llama centro de presión, ¿ya? Entonces, todas las fuerzas, dice, son paralelas y el punto de aplicación o de donde se concentra toda la fuerza se llama centro de presión. Mira, por ejemplo, si fuese un plano inclinado, ¿no? Como el caso de una presa, ¿no? Bueno, van a ver ustedes que acá hay un triángulo de fuerzas, mira. Flechitas, 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 y hay un triángulo de fuerzas, ¿no? Si es una pared vertical, igual, no hay un triángulo de fuerzas, ¿no? Flechitas, flechitas, todas paralelas forman un triángulo de fuerzas. Ahora, por geometría elemental, pues los triángulos tienen un centro, ¿no? Ese centro se llama baricentro. Los baricentros son intersecciones de medianas, medianas pues que caen en el punto medio de cada lado, ¿no? Como tiene tres esquinas, trazan al punto medio de cada lado las medianas y la intersección de esa mediana vas a encontrar el baricentro. Entonces, a la altura del baricentro, en forma perpendicular a la superficie, actúa la fuerza del fluido. Ahora, el baricentro tiene la cualidad pues de dividir en los lados de relación de 2 a 1, de 2 a 1, ¿no? Si lo proyectas, esta base va a ser esta distancia que es h tercios, que ya, bueno, por sí está dado, viene a ser la tercera parte de todo él. Tú dirás, pero ¿por qué? Lo que pasa es que el baricentro tiene la cualidad de dividir de 1 a 2, de 1, este segmento como 1 y este segmento como 2. Y si lo proyectas va a ser como 3, ¿no? Y de ese 3, ¿esta qué parte es? No, la tercera parte, ¿no? Entonces dice que la fuerza resultante de la parte más baja siempre actúa a h tercios. Y la otra parte vendría a ser 2h tercios, ¿no? Para que h tercios más 2h tercios generan pues un h, ¿no? Igual acá tienes un muro de contención vertical, traza las medianas, la intersección de la mediana genera el baricentro tiene la cualidad de dividir de 2 a 1 a los lados y su proyección como 3. Pero de todo ese que es como 3, esta es la tercera parte, ¿no? Por eso que todo vale h, este es h tercios, ¿no? En resumen, joven, entonces siempre la fuerza hidrostática actuará a h tercios de la base, ¿no? La parte más ancha, digamos, de donde están actuando las fuerzas que están distribuidas, ¿no? Por eso hay un comentario por acá, ¿no? Dice, la fuerza sobre una compuerta rectangular con el borde superior a, a nivel de la superficie líquido actúa, dice, a los 2 tercios de la distancia hacia abajo, ¿no? O sea, de la parte superior, esta fuerza resultante actúa, dice, a una distancia de los 2 h tercios de toda esa distancia, ¿no? O de abajo hacia arriba, simplemente h tercios, ¿no? ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando entonces. Bueno, ya más o menos vimos pues cómo se dibuja y ahora la idea es cómo lo calculas, ¿no? Ya, este es h, la fuerza resultante actúa a h tercios. Pero esa fuerza se debe al triángulo de distribución
de todas las fuerzas, ¿no? Pero cada fuerza está asociada pues a la presión. Y la presión va desde un mínimo, que es cero, a un máximo, ¿no? Por una profundidad h. Entonces, por lo tanto, dice acá, ¿no? La figura muestra la distribución de presión sobre el muro vertical de contención, el cual varía linealmente con la profundidad, según la ecuación tal. A ver, la presión hidrostática, ustedes conocen que es ρ, G, H, ¿no? Densidad, gravedad y profundidad. Pero aquí el ρ con el G también te dan peso específico, ¿no? Entonces también es peso específico por la profundidad. Ahora, si se tratase pues de un líquido, su peso específico ya está definido, ¿no? Entonces la presión hidrostática ¿de quién depende? Depende de la profundidad. Entonces cuanto mayor sea la profundidad, mayor será pues la presión. Caso contrario, no se estarían cumpliendo, ¿no? Ahora, esta profundidad Esta profundidad h varía pues desde un valor 0 hasta un valor máximo, ¿no? Entonces cuando el h es 0, la presión es 0. Cuando el h es máximo, la presión es máximo. Entonces vamos a tener dos valores, ¿no? Un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Ya, el valor máximo va a ser en la parte más baja, ¿no? Y el mínimo en la parte más alta. Como tenemos dos valores, bueno, generalmente podemos trabajar con su presión media, ¿no? Entonces por eso es que calculo así, ¿no? Dice, debido a que la presión varía linealmente con la fuerza, debido a que la presión varía linealmente, en forma lineal con la profundidad, la fuerza resultante se puede calcular así, ¿no? Bueno, ustedes recordarán pues de que la presión es fuerza entre área, ¿no? Si la presión es fuerza entre área, si la presión es fuerza entre área, ¿qué es la fuerza, no? Va a ser presión por área, ¿no? Pero ¿qué área? Va a ser el área donde está actuando todo el fluido, ¿no? En esa compuerta, ¿no? En esa pared. Entonces, por lo tanto, tendría acá fuerza promedio por el área. Ahora, se toma promedio porque la presión en sí no es constante, ¿no? Si fuese constante sería presión por área, pero como es variable, el promedio por el área, ¿no? Ahora, el promedio, ¿cómo lo hayas, no? Bueno, el promedio es como que calcularas un promedio entre dos notas que tú tienes, ¿no? Se toma, pues, el mínimo valor y el máximo valor entre dos. Entonces, toma la presión mínima más la presión máxima entre dos. Ya, la mínima es en la superficie, es decir, no hay nada de presión, cero, ¿no? La máxima en la parte más baja, que va a ser ρGH, ¿no? Y todo eso sería pues sobre 2. Pero 0 más ρGH, ¿no? Entonces ρGH medio, este quería, ¿no? ρGH medio, pero ρ con el G es peso específico. Por lo tanto, te quedaría peso específico por H entre 2. Eh, este que es el peso específico por H entre 2 reemplaza arriba. Si lo reemplazas arriba tendrías peso específico por H por área entre 2. Ya, eso ordenando vas a tener esta ecuación acá abajo. Dice, la fuerza resultante es peso específico por H medios por A. ¿Ya? Y esa sería entonces la fórmula para que nosotros podamos calcular la fuerza resultante entonces en superficies planas, ¿no? ¿Ya? Y esa fuerza resultante, ¿dónde va a actuar? ¿No? En un punto. Ese punto se llama centro de presión. ¿Ya? ¿Qué va a ser el H? El H va a ser profundidad, que se mide en metros. Esa otra letra griega es peso específico que se mide en newton por cada metro cúbico, ¿no? Y bueno, el A es el área, ¿no? El área total donde actúa pues todo el fluido. Unidades solo metros cuadrados, ¿no? Y no se olviden que el FR, bueno, como cualquier fuerza, la unidad pues va a ser el newton, ¿no? Ya, con todo eso de detalles, entonces sería ideal ver acá un ejemplo. Ese ejemplo lo voy a hacer en la... Estos ejemplos los voy a tocar en la parte final. Voy a primero grabar toda la teoría y luego en la parte final retomamos y vemos estos problemas. ¿Ya? Bueno, vamos a regresar luego a ver estos problemas. Primero vamos a ver la parte teórica. Ahora, veamos las fuerzas sobre áreas planas sumergidas, ¿no? Como estos casos, ¿no? Entonces aquí hay un comentario, ¿no? Dicen, en el diseño de dispositivos y objetos que están sumergidos, por ejemplo, en las represas, las obstrucciones en flujos, superficies en barcos, tanques de almacenamiento, es necesario, dice, pues, calcular las magnitudes y la ubicación de las fuerzas que actúan sobre las superficies planas, ¿no? Mira, tenemos acá, digamos, contenedores de fluidos, ¿no? Verticales o inclinados, como vean, pueden ser las imágenes, ¿no? Estos son, por ejemplo, las presas, ¿no?
Estas presas pues tienen muro de contenciones inclinadas para que almacenan pues cierta cantidad de fluido, ¿no? Y de hecho que este fluido ejerce presión también sobre toda esa pared pues, de concreto que está actuando, ¿no? Y pues la idea es más o menos calcular, saber cómo calcular esa fuerza en esos espacios, ¿no? Entonces, en función de eso, veamos algunas teorías, ¿no? Bueno, para hacer los cálculos se tiene que seguir algunos procedimientos, ¿sí? Un momento, muchachos. Ya, continuamos. Dice el procedimiento para el cálculo de la fuerza hidrostática, la fuerza resultante sobre una superficie plana sumergida, ¿no? Vemos el caso, dice, de un tanque que tiene una ventana rectangular en una pared inclinada. Ya, este es un tanque, ¿no? Este es un tanque de almacenamiento. Ese todo es el fluido. Acá hay una ventana dice, en esa pared inclinada. Y por esa ventana, pues, se puede hacer la descarga de ese fluido, ¿no? Entonces, primero dice, hay un primer punto, ¿no? Para ver. Dice, el centro de presión del área es el punto en el que se considera donde actúa la fuerza resultante. Recordar que la fuerza resultante no actúa en cualquier punto, ¿no? Sino actúa en un punto llamado centro de presión. Y el centro de presión, más o menos, desde la base está la tercera parte de la base, ¿no? O sea, no está la mitad, está la tercera parte de la base, ¿no? Un poquito más abajo de la mitad. Claro, si todo fuese H, la mitad sería H medios. Pero él está H tercios, o sea, un poco más abajo, es más pequeño, ¿no? Por eso que la fuerza resultante actúa por ahí. Segundo punto, dice, ¿no? El centroide del área, dice, es el punto donde el área, dice, estaría equilibrada si fuese suspendida desde él y es equivalente al centro de gravedad del cuerpo sumergido. Ya, te está diciendo que el centro de gravedad y el centro del área son equivalentes, ¿no? Y cuando te habla de centro geométrico, pues este centro geométrico es un punto que equidista a los lados, ¿no? Pues entonces acá este centroide va a ser equivalente con el centro geométrico, pues va a equidistar de ambos lados, pues exactamente está en el punto medio, ¿no? Entonces el punto medio es el centro del área, que es el centroide, y un poquito más abajo está tu centro de presión que está actuando por la fuerza resultante, ¿no? Ahora, bueno, el ángulo teta es el ángulo de inclinación de toda esta área, ¿no? Del área de la compuerta. Aquí vamos a ver algunos elementos más. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el HC. ¿Ya qué es el HC? El HC es la profundidad. Dice profundidad del fluido desde la superficie libre al centroide del área, ¿no? Entonces, cuando hagamos los cálculos, pues tenemos que trazar nuestro centro, nuestra profundidad de fluido, ¿no? Que es el HC, que es la profundidad hacia el centro de la superficie, ¿no? Ya, ahora tenemos otra distancia, ¿no? Si prolongamos acá de la superficie una línea y acá de los centros unas líneas, y entre ellos ubicamos otras líneas, estas líneas en sí van a ser distancias. Por ejemplo, dice de la superficie libre al centro del área se va a llamar LC. De la superficie libre al centro de presión es LP. Bueno, sus nombres son un poquito extensos, pero para que sea mucho más rápido, acá también están detallados lo que es, ¿no? El LC va a ser la distancia del centroide, ¿ya? Y el LP va a ser la distancia al centro de presión. Entonces, LC, distancia al centro de toda la placa, y el LP, la distancia o centroide al centro, o la distancia medida hacia el centroide
O sea, su centro de presión vendría a ser, ¿no? Entonces, el LP te permite ubicar el centro de presión, mientras que el LC te permite ubicar el centro del área, que es el centroide, ¿no? Bueno, existen algunas fórmulas, pues, para hacer los cálculos de la fuerza resultante, ¿no? Disculpa. Entonces, lo que dice la fuerza resultante, dice por medio, la fuerza resultante se puede determinar por medio de la siguiente ecuación. Ya sabemos ubicar la fuerza resultante. Ahora la idea es cómo lo calculamos, ¿no? Entonces, para calcularlo, lo hacemos así. La fuerza resultante va a ser igual al peso específico por el HC, que va a ser la, digamos, la distancia, su centroide o centro del área. Y el A va a ser el área, pues, de la compuerta, ¿no? En este caso, de la ventana en la cual está actuando la fuerza resultante, ¿no? El LC es la localización del centro del área y el LP es la localización del centro de presión. Y su distancia del LP generalmente se calcula así. El HC con el LC se relaciona con el seno del ángulo. ¿Por qué no? Bueno, si este es el ángulo teta, también que es el ángulo teta, acá tienes un triángulo con cateto LC y con hipotenusa, con cateto HC con hipotenusa LC. Y el seno del ángulo, pues va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Por eso que es H entre L. Pero acá se despejó el H y el L lo pasó a multiplicar. Y tienes L por el seno del ángulo. ¿Qué es el LC? Localización del centro del área. Y el LP, la localización del centro de presión. ¿Cómo se calcula, no? Bueno, el LP es LC más I sub C entre L sub C por el área. Bueno, el LP es localización del centro de presión, el LC es localización del centro del área. Ahora, ¿y qué es el I sub C? No? Bueno, los I sub C van a ser los momentos de inercia de esta placa, ¿no? Dependiendo de qué placas también te haya tocado a ti. Por ejemplo, dice, ¿no? El momento de inercia X', bueno, el X' es acá en el centro, ¿no? En el centro, con respecto al eje X, es un doceavo de la base por la altura elevada al cubo. Y el X, Y sub C igual, ¿no? El Y sub C es la, digamos, es el momento de inercia de esta placa respecto al eje Y', ¿no? Para ese Y', para este centro, ¿no? O sea, cuando son para el centro es siempre un doceavo de la base por la altura elevada al cubo, ¿no? Y cuando son extremos, por ejemplo, acá dice I sub X, ¿no? Ya el I sub X, que puede ser extremo a una distancia de la tercera parte de L, de toda la distancia, me parece que, pues acá aparece acá un tercio, ¿no? Un tercio de la base por la altura elevado al cubo, ¿no? Bueno, eso sería básicamente en cuestión de esa parte de la teoría. Luego veríamos ejemplos, estos ejemplos. Bueno, superficie curva sí ya lo vamos a ver en la clase, o caso contrario quedaría pues ahí, ¿no? Entonces, el día de hoy básicamente se ha habido fuerzas debido a fluidos estáticos. Ya llega el momento donde hagan ustedes su informe, ¿no? Por ahora hemos visto fuerzas debido a fluidos estáticos, hemos visto cómo se calculan. Luego hemos visto fuerzas sumergidas en una área plana. Y bueno, la superficie curva, ya cuando estén en forma presencial todos ustedes, ahí pues vamos a tocar, ¿ya? Bueno, básicamente, muchachos, eso sería la teoría. Acá vamos a grabar y luego grabamos la parte de los problemas, ¿ya? Bueno, cortamos y hasta luego.